Buenas tardes, mi nombre es Yelixa Jaspe y yo les voy a hablar un poco sobre los temas de patrimonio, objetos de derecho, bienes y derechos reales. El patrimonio procede del latín patrimonium y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, bien sea natural o jurídica. Tiene su origen en la doctrina romanista, en donde el padre de familia era el que tenía todo el poder, ¿verdad?, sobre el grupo familiar con relación a su mujer, a sus hijos y a sus esclavos. Para Cúmero, el patrimonio puede definirse como el conjunto de derechos y obligaciones que constituyen una universalidad de derechos susceptible de valoración pecuniaria. Dentro de las teorías referidas al patrimonio se encuentran la teoría clásica, la teoría alemana y la teoría ecléctica. La teoría clásica pues establece que el patrimonio se constituye un derecho innato que toda persona arrastra desde su nacimiento independientemente de su propia voluntad. Los derechos que lo integran, ¿verdad?, tienen necesariamente un contenido económico y los representa el activo y el pasivo. Dentro de las características de esta teoría clásica se encuentra la universalidad jurídica, la personalidad jurídica y el carácter pecuniario. La teoría alemana, también llamada teoría de patrimonio de afectación, esta teoría postula que la masa patrimonial no se identifica con la idea de personalidad, ya que la idea central es que el vínculo que unifica los diversos elementos del patrimonio es su común afectación a un fin. El patrimonio en esta teoría, ¿verdad?, puede transmitirse por actos entre vivos y mortis causa. Cuando se hace referencia a actos entre vivos, ¿verdad?, en particular, el patrimonio puede transmitirse por contratos. En cuanto a la transmisibilidad del patrimonio mortis causa, ocurre cuando el sujeto muere porque se extingue la personalidad titular del patrimonio. En la teoría ecléctica, esta teoría considera que el patrimonio no es independientemente de la personalidad y a su vez destaca la afectación común a un fin como elemento unificador al mismo. Dentro de los tipos de patrimonio se encuentra el patrimonio autónomo o de administración, el patrimonio especial y el patrimonio colectivo. El patrimonio autónomo o de administración constituye el conjunto de bienes, ¿verdad?, y derechos a quienes le falta el titular o cuyo titular permanece desconocido, entonces el cual existe un titular interino que está al servicio de la administración. El patrimonio especial, aquel que la legislación regula bajo un régimen, y el patrimonio colectivo es la titularidad que corresponden a más de una persona. En este caso, ninguno de los titulares, ¿verdad?, tiene el derecho específico, sino que todos unilateralmente ejercen el derecho general sobre todos los elementos que constituyen el patrimonio. En los objetos de derecho, ¿verdad?, el hombre como ser social se encuentra relacionadamente con sus semejantes y con las cosas del mundo exterior, originando situaciones relevantes para el derecho. Estas relaciones del hombre con los semejantes y con las cosas del mundo y que le interesan al derecho es lo que se llaman relaciones jurídicas. Toda relación jurídica está integrada por un sujeto y por un objeto. El objeto de derecho, ¿verdad?, puede definirse como todo lo que es externo al sujeto y por consiguiente no es el sujeto. Está representado por aquello sobre lo que se exterioriza el contenido del derecho subjetivo. Debido a la gran variedad de relaciones, de las relaciones jurídicas se dividen en tres grupos: la cosa, el comportamiento humano y la propia persona. Las cosas, en un principio, ¿verdad?, es un principio del derecho romano,
La palabra cosa significa todo objeto material, incluido el hombre en la situación de esclavo. En un sentido más amplio se puede entender cosa como cualquier ente material o inmaterial, actual o futuro, que pueda formar parte de las relaciones jurídicas. El Código Civil en su artículo 525, 530 y 533 define la cosa en un mismo sentido de palabra. Las cosas también pueden clasificarse según sus cualidades, según su relación de conexión y según su apropiabilidad, ¿verdad? Y transferibilidad. Dentro de las cosas, según clasificadas por las cualidades, están las fungibles, no fungibles, las corporales e incorporales, las consumibles y no consumibles, las divisibles e indivisibles, y las presentes y futuras. Según la relación de conexión, pueden dividirse en singulares y universales, y las cosas principales y las que son accesorias. En relación a los bienes, podemos decir, ¿verdad?, que la palabra bien se deriva de la palabra bearse, que significa causar felicidad. Los bienes pueden considerarse todas aquellas cosas, ¿verdad?, y derechos que pueden ser objeto de comercio y que prestan una utilidad al hombre. Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que la ley la entiende por bien a todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Entre los bienes tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos, ¿verdad?, que pueden desplazarse por sí mismos y por algún impulso exterior, una fuerza exterior, podemos decir un automóvil. Los inmuebles son todos los cuerpos que no pueden ser desplazados, ¿verdad?, ni ser inmediatamente desplazados. En este sentido podríamos hablar de un edificio o un terreno. El Código Civil, ¿verdad?, dice en cuanto a los bienes del dominio público, establece que los bienes de la nación, de los estados y las municipalidades son de dominio público o dominio privado, siendo el dominio público los caminos, los lagos, los ríos, murallas, etc. Los bienes inmuebles pueden clasificarse por su naturaleza, por su destinación y por el objeto a que se refiere. En la naturaleza, como son aquellos que el desplazamiento, es decir, son inmóviles. Digamos, el artículo 257 del Código Civil especifica bien cuáles son los bienes inmuebles. Por la destinación, los muebles que por naturaleza están afectados por sus mismos propietarios al servicio de un fondo que también les pertenece. Por el objeto a que se refiere son los derechos del propietario de un usufructo y de su uso sobre las cosas inmuebles, y que también, ¿verdad?, el de habitación, servidumbres y de hipoteca. En cuanto a los muebles de doctrina, ¿verdad?, que la doctrina hace referencia a dos tipos de muebles por anticipación, que son aquellos que de alguna manera son adheridos al suelo, pero se presume su separación. Ejemplo de ellos está los frutos, las cosechas, y los muebles por objeto, a que se refiere por determinado así la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto las cosas muebles. En el derecho real, también proviene del derecho romano, ius in re, o derecho sobre la cosa, que es un término, ¿verdad?, que se utiliza en la contraposición a los derechos personales o de crédito. En otros términos, el derecho de las personas sobre la cosa.
Los derechos reales están ubicados dentro de los derechos patrimoniales y se pueden valer frente a todos, ¿verdad? Y conceden un poder directo e inmediato sobre una cosa específica. Dentro de las características de los derechos reales, son derechos subjetivos, se ubican dentro de los derechos absolutos, se puede ejercer frente a una o más personas, y los derechos reales conceden a sus titulares un señorío o poder directo o indirecto, ¿verdad?, sobre una cosa. Algunas de las teorías que consideran al derecho real se encuentran la teoría clásica, la teoría obligacionista y la teoría armónica. Dentro de existen controversias en cuanto a los derechos que se encuentran en discusión, ¿verdad?, doctrinal, considerando si son o no son derechos reales, los cuales son el derecho arrendaticio, el derecho de retención, el derecho de acción a compra, el derecho de tonteo, el derecho de retracto. Son algunos de los derechos que se encuentran en esta decisión doctrinal, pues, digamos, para identificarlo. Bueno, muchas gracias por su atención.